Gloria a Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios, mi hermano, de esta manera: pero no olviden que fue Dios quien los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud. Amén. Pero no olviden que fue Dios quien los sacó de Egipto y los libró de esclavitud. Dice en la Reina Valera: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Precioso Jesús, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias por habernos permitido, Señor, reunirnos en tu nombre en este lugar para adorar y exaltar tu nombre. Dice tu palabra, mi Dios amado, de que tú has dispuesto siempre lugares donde tu iglesia, tu pueblo, Señor, se va a reunir para escuchar el mensaje de tu palabra, para orar delante de tu presencia, para poder clamar delante de tu presencia por los pobres, los desamparados, los que están en vicios, los que están enfermos, los que están presos. Y dice tu palabra, mi Dios amado, que en ese lugar a donde tu pueblo, Señor, fuere convocado, donde tu pueblo fuese a reunirse, tu palabra dice que tú, Señor, inclinarás tu oído hacia nosotros y escucharás nuestro clamor, Padre Santo. Por eso en esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que por favor nos ayude, Señor, y nos des la victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma su asiento en esta tarde. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos, ¿verdad? Y poder, hermano, estar en este lugar. Un lugar verdaderamente, mis hermanos, de que pues no le pide nada. En el sentido, mis hermanos, de que es un lugar donde podemos sentarnos, ¿verdad?, cómodamente y poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. En esta tarde, mi amado hermano, voy a estar predicando bajo el tema: ¿por qué el pueblo del Señor se está olvidando de Él? Dice amén. ¿Por qué el pueblo del Señor se está olvidando de Él? Ahora, cuando digo de esta manera, ¿por qué el pueblo del Señor, hermanos, se está olvidando de nuestro Dios? Podemos nosotros recordar que el Señor siempre ha querido, mis hermanos, que el ser humano tenga, ¿verdad?, una cercanía con el creyente, con el hombre, con la mujer. Siempre el Señor, mi amado hermano, ha querido que nosotros tengamos una comunión con Dios. Una de las cosas que nosotros podemos mirar desde el principio, cuando hablamos desde el principio, estamos hablando o estamos partiendo desde el libro de Génesis. Podemos mirar, hermano, de que una de las cosas que Dios quería era caminar con el hombre, hablar con el hombre. Y nosotros miramos que en el huerto del Edén, mis hermanos, hubo un hombre y una mujer que tuvieron ese privilegio grande de escuchar audiblemente la voz de Dios, de ser dirigidos, hermano, audiblemente por la voz de Dios. Esa pareja, mis hermanos, tuvo el privilegio, ¿verdad?, de palpar, hermano, de ver las maravillas que Dios había creado en ese lugar. Pero acontece algo que cambió, mis hermanos, la historia de la humanidad de una vez, hermano, para siempre, hasta los días en que vino Cristo. Y cuando digo de esto, estoy hablando acerca de la desobediencia que cometió el hombre contra Dios. ¿Sabe una de las cosas, mis hermanos? Cuando el Señor puso a la primer pareja en el huerto del Edén, le dio órdenes específicas. Y una de las cosas, mis amados hermanos, que Dios le prometió al hombre que había puesto en el huerto del Edén, era de que siempre Dios estaría con él. Y eso es exactamente lo que Dios, mis amados hermanos, le ha prometido a su pueblo Israel, hablando de esta manera. Porque cuando nosotros miramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, hermano, en el primer verso, dice la escritura, mis hermanos, de esta manera, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis
vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días, dice, sean prolongados. Si nos damos cuenta, mis hermanos, los mandamientos de los cuales habla la palabra del Señor nunca han sido gravosos. Nunca han sido mandamientos, hermanos, que conlleven, ¿verdad, hermano, una pesada carga para el ser humano. Siempre han sido, mis hermanos, cosas, hermano, que nosotros como seres humanos podemos poner por obra, podemos poner por práctica. Pero una de las cosas que nosotros nos damos cuenta en estos días es que ninguno de los hombres de hoy en día será salvo por guardar los mandamientos, sino por haber, hermano, reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador y haberlo aceptado en su vida como el Señor y amo de su corazón y de su alma. En aquellos entonces, hermano, Moisés le da mandamientos al pueblo de Israel. Y una de las cosas, hermano, por la cual el Señor le da mandamientos a su pueblo era para ver si verdaderamente el pueblo de Israel amaba a Dios. Ahora, una de las evidencias que nosotros podemos mirar a través de las Escrituras es que si verdaderamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel amaba a Dios, la evidencia contundente de que amaba a Dios era de que debía obedecer los mandamientos de Él. Debía de caminar conforme a lo que Él le decía, mis amados hermanos, que hicieran o que dejaran de hacer. Cuando nosotros miramos en el verso 3, dice la Escritura: oye pues, oh Israel, y cuida, dice, de ponerlos por obra. ¿Cuál iba a poner por obra? Los mandamientos, los estatutos. Y dice la Escritura: para que te vaya bien en la tierra, dice, que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Al parecer, cuando nosotros miramos los mandamientos y los estatutos, los preceptos que Dios le da al pueblo de Israel, hermano, no solamente le establece, ¿verdad?, los mandamientos, los estatutos, sino que les da una promesa. ¿Cuál es esa promesa? La promesa, mis hermanos, era de que iban a entrar en una tierra donde había abundancia de fruto. Ese pueblo, ese lugar a donde ellos iban a heredar, hermano, no hacía falta ni faltaba nada. Y dice: y os multipliquéis, dice, como te ha dicho Jehová, el Señor tu Dios. El mandamiento, mis hermanos, de lo cual está hablando el Señor, no solamente conllevaba a que el pueblo del Señor fuera, ¿verdad?, un pueblo obediente a lo que Él le pedía, sino que también le estaba dando una promesa de que Dios iba a multiplicar, hermano, el pueblo de Israel. Ahora, ¿se cumplió esa promesa en el pueblo de Israel? Se cumplió. Porque cuando nosotros miramos a través de las Escrituras, hermano, todo comenzó con la vida de un hombre llamado Abraham. Cuando nosotros miramos a través de la Escritura, la nación de Israel, la que ahora es nación, mis amados hermanos, comenzó, hermano, con la obediencia de un solo hombre. Su nombre era Abraham. Dice la Escritura, mis hermanos, que por la obediencia de Abraham iban a ser, ¿verdad?, multiplicada su descendencia. Y en la descendencia de Abraham, dice la Escritura, que iban a ser, dice, bendecidas todas las naciones de la tierra. Hablando acerca de la promesa, mis hermanos, de que un día el Señor mismo mandaría a su Hijo Jesucristo para que cada uno de nosotros que hoy en día conocemos al Señor, ¿verdad?, fuésemos salvos y también fuésemos herederos, ya no de una tierra, hermano, literalmente hablando como lo establecían en el Antiguo Testamento, sino que nosotros hemos sido llamados para heredar una patria mucho mejor, que es, amado hermano, la Nueva Jerusalén. Ahora, cuando nosotros miramos, hermano, la promesa del Señor a través de Cristo para nuestras vidas, nos damos cuenta, mis hermanos, que lo que requería el Señor en el Antiguo Testamento, lo que era obediencia, hermano, a sus mandamientos, ¿cómo se llama? Se me fue, hermano, a los decretos, amén, a los estatutos, a los decretos, mis hermanos.
es lo mismo que hoy en día, mis hermanos, en el Nuevo Testamento el Señor nos pide a nosotros como hijos de Dios. Ahora, aquí me llama la atención porque en el verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces, cuando nosotros escuchamos, hermano, lo que estaba diciendo Moisés cuando se para a darle, mis hermanos, los estatutos y los mandamientos a su pueblo, les hace un recordatorio, les hace ver al pueblo de Israel que el Dios al cual ellos servían no era igual al Dios que servían las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. Porque en aquel entonces los pueblos, hermanos, que estaban alrededor del pueblo de Israel eran pueblos paganos, eran pueblos idólatras, eran pueblos de los cuales, hermano, adoraban un sinnúmero de deidades. Incluso dice la Escritura, mis hermanos, que algunas de esas deidades requerían, ¿verdad?, el sacrificio, hermano, de la vida de seres humanos. En especial, hermano, una deidad de ellos requería, ¿verdad?, a que se les sacrificara a niños recién nacidos. Cuando nosotros miramos eso, entonces, hermano, Moisés se para frente a la congregación y les dice: Israel, tienes que entender que nuestro Dios es nada más uno, no hay más, no existe otro. Aunque las naciones pretendan, como los tiempos en los cuales estamos viviendo hoy en día, mis hermanos, que nos quieren hacer creer, hermano, de que podemos postrarnos ante otras deidades, podemos llegar, hermano, a implorar el favor en el nombre, ¿verdad?, de Dios a otras deidades. No lo podemos hacer, mis hermanos, porque la palabra de nuestro Dios nos dice claramente que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando nosotros miramos de esta manera, nos damos cuenta que efectivamente todo lo que Moisés, hermano, les prescribe por mandato del Señor al pueblo de Israel, nosotros lo podemos mirar reflejado ahora en el Nuevo Testamento. Por eso, cuando nosotros miramos al Señor Jesús que se para enfrente, ¿verdad?, de los escribas, de los fariseos, hermanos, de los discípulos, de los apóstoles, les dice: el primer y gran mandamiento era este, como dice aquí, miren cómo dice en el verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice así, mis hermanos. Amén. Cuando nosotros miramos aquí en el verso 6, déjenme buscar ahora aquí en la traducción. En el verso 4 dice: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Y dice el verso 5: ama a tu Dios con todo lo que piensas. Mire lo que está diciendo. ¿Cómo debemos llamar, hermano, al Señor nuestro Dios? Con toda nuestra mente. Amén. Y dice: con todo lo que eres y con todo lo que vales. Ama al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Ahora, cuando Moisés le da, mis hermanos, estos mandamientos al pueblo de Israel, no era porque el pueblo de Israel, hermanos, no conocía quién era su Dios. Porque el pueblo de Israel había visto un sinnúmero de milagros. El pueblo de Israel, hermano, había visto señales poderosas. El pueblo de Israel había visto, mis hermanos, que el Dios al cual ellos servían, hermano, era un Dios, hermano, poderoso. Era un Dios, hermano, omnisciente, omnipotente. Era un Dios que todo lo podía, porque ellos miraron que cuando Dios los saca de la esclavitud en la cual ellos estaban, cuando el faraón se levanta contra ellos para perseguirlos, el pueblo de Israel miró cómo el Señor acabó con sus enemigos, hundiéndolos en el Mar Rojo. Ellos miraron, mis hermanos, cómo el Señor, cuando iban cruzando a través del desierto, ellos miraron, hermano, en medio de aquel calor abrasador del desierto,
desierto, mis hermanos, ellos miraron cómo la nube del Señor cubría, mis hermanos, el camino de ellos para que no se cansaran, para que no se fatigaran, para que el sol no despegara directamente. Ellos miraron, hermano, cómo a través del desierto por la noche, cuando caminaban, ellos miraban, hermano, cómo ese fuego iba detrás de ellos alumbrando su caminar. Pues déjeme decirle de que de igual manera, así nosotros caminamos, hermano, con la presencia del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, hermano, con la luz de su palabra. O sea, mi amado hermano, de que nosotros no podemos extraviarnos tan fácilmente, puesto que nosotros tenemos la palabra exacta, la palabra verdadera de nuestro Dios, la que nos enseña, la que nos, hermano, la que nos redarguye, la que nos hace ver cuando estamos haciendo mal. ¿Sabe por qué? Porque así, mi amado hermano, como el Señor demanda que su pueblo, el pueblo de Israel, lo amara con todo su corazón, así el Señor nos pide a nosotros que lo amemos con todo nuestro corazón. Amén. Hermano, Dios quiere que nosotros amemos a Dios por sobre todas las cosas. Pero sabe, es tan difícil, hermano, profesar este amor. Porque como siempre he dicho, amar al Señor conlleva, hermano, responsabilidad y abnegación. Amar a Dios, mis amados hermanos, quizás algunos de nosotros podamos, hermanos, repetirlo un sinnúmero de veces: Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Pero no es cuestión de palabras, sino de demostración, como Dios nos demostró a nosotros su amor. Porque sabe, una de las cosas, cuando nosotros miramos, hermano, la demostración de Dios para con nosotros, cuando Él declara diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues déjeme decirle, mis hermanos, de que el amor de Dios, hermano, no fueron palabras, sino fueron demostración. Nos demostró que nos amó. ¿De qué manera? Dando a Jesucristo, mis hermanos, para que llevara nuestras culpas, para que llevara, mis hermanos, nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Y por esa sangre preciosa que Él derramó allí, mis hermanos, es que usted y yo hoy en día, hermanos, somos libres y hemos sido perdonados y hemos sido ya, hermano, hemos sido ya herederos. O en pocas palabras, hermano, estamos heredando con Cristo, mis amados hermanos, ese reino que Dios va a establecer en esta tierra a través de su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura de que debemos de amarlo a Él con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y en el verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás, dice, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí, mis hermanos? Lo que le estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel era la importancia de acordarse de lo que Dios le había escrito a través de Moisés, y que no debía, hermano, el pueblo de Israel, hermano, tener en poco la palabra de Dios. De que por sobre todas las cosas, mis hermanos, siempre debería de estar, hermano, a la mano de ellos la palabra de nuestro Dios. Por eso hoy en día se recalca una y otra vez la importancia de nosotros como creyentes, hermano, de escudriñar la palabra de Dios, de indagar en la palabra de Dios, de alimentarnos a través de la palabra de Dios. ¿Por qué razón, hermano, Dios nos está diciendo de que debemos de escudriñar, de que debemos, hermano, de buscar, hermano? Porque estamos viviendo tiempos que son muy difíciles, muy terribles, lo que está pasando hoy en día, donde muchos de los creyentes, mis hermanos, están abandonando los caminos del Señor. ¿Y cuál es la razón, mis amados hermanos? Muchas veces la razón, mis hermanos, una de ellas es porque tenemos un enemigo que nos odia a muerte. Porque tenemos un enemigo que anda buscando de una u otra manera la forma de querer hacernos a que usted y yo resbalemos y nos apartemos del Señor. Otra de ellas, mis amados hermanos, es porque
nos afanamos muchas veces en las cosas cotidianas de la vida. Y cuando digo afanar, hermano, no estoy hablando de que usted debe de abandonar su trabajo, puesto que el trabajo es una fuente que genera ingresos para que usted pueda mantener a su familia. Yo lo que estoy hablando, mis amados hermanos, es acerca de afanarnos, hermano, por querer amontonar riquezas a costa de lo que sea en este mundo, y de, hermano, dejar o hacer a un lado la salvación que Dios nos ha entregado a nosotros. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Estamos mirando, mis hermanos, de que muchos de los creyentes alrededor del mundo entero, mis hermanos, se están metiendo en un afán de querer acumular, de querer, hermano, amontonar riquezas en este mundo. Y sabe una de las cosas que el apóstol Pablo decía, que nosotros debemos de estar contentos con lo que tenemos, hermano, porque el dinero no es todo en este mundo. Lo más importante es de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, mis hermanos, quiere decir que nosotros somos herederos también, juntamente con Cristo. Y el reino que Cristo, mis hermanos, va a heredar es un reino, mi amado hermano, donde dice la Escritura que es un reino inconmovible, que es un reino eterno, que es un reino, mis amados hermanos, donde no habrá injusticia, que es un reino, mis amados hermanos, donde no habrá dolencia, no habrá dolor, no habrá lloro, no habrá enfermedad, no habrá más pecado. Hermano, ya no estaremos peleando ni lidiando, hermano, por querer someter, ¿verdad?, este cuerpo a la búsqueda de Dios, porque una vez, hermano, usted y yo logremos entrar o estar ante la presencia de Dios, hermano, ya nada ni nadie podrá separarnos, nadie podrá apartarnos ya cuando nosotros habremos llegado ese día a estar en la presencia del Señor. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros nos enfoquemos, hermano, en no desanimarnos, en enfocarnos en la palabra del Señor, enfocarnos, hermano, recapacitar en lo que Dios nos ha dado y lo mucho que podemos perder si descuidamos nuestras vidas delante del Señor. Cuando vemos el verso 10, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Está diciendo: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, ¿qué era, mis amados hermanos, lo que el pueblo de Israel iba a heredar en aquel entonces? El pueblo de Israel dice que iba a heredar, hermano, dice, casas llenas de todo bien. Cuando vemos aquí en el versículo 11, en la traducción al lenguaje actual, está diciendo: habitarán casas llenas de riquezas que no ganaron. Oiga, mi hermano, el pueblo de Israel estaba, hermano, tenía una promesa de parte de Dios, pero esa promesa se basaba en la obediencia, en cómo el pueblo de Israel, hermano, debía de reaccionar ante lo que Dios, hermano, le pedía solamente a su pueblo. ¿Qué era lo que Dios le pedía a su pueblo? Solamente que obedeciera y que pusiera por obra sus estatutos, hermano, sus preceptos y sus mandamientos. Eso era lo que Dios le estaba diciendo. Y si el pueblo de Israel, hermano, hacía caso o al consejo que Dios le estaba dando, entonces dice: ustedes van a habitar casas llenas de riquezas que no ganaron. Será un punto a favor de ellos, hermano, por la obediencia de ellos. Y le estaba diciendo: y beberán agua de pozos que no cavaron, y comerán uvas y aceitunas que no plantaron. Oiga, mi hermano,
¿quién de nosotros no se alegraría llegar, verdad, y tomar posesión de una casa a donde usted no le costó nada, mi hermano? Llegar, hermano, poder abrir aquel refri y encontrar, hermano, aguas, bebidas, hermano, jugos y de todo lo que usted quisiera sin haber aportado nada. ¿Quién de nosotros no se alegraría, mis hermanos, que al salir al jardín, hermano, encontráramos todo árbol, hermano, de fruto que pudiese haber y por haber, mi hermano, y sin necesidad de que usted haya pagado, sin necesidad de que usted se haya esforzado para poder, hermano, adquirir estas cosas? Pues eso es lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel, pero todo se basaba en su obediencia. Y cuando nosotros miramos esto, mis hermanos, si nosotros podemos aplicar esto ahora a la vida de nosotros como creyentes, nos damos cuenta, mi hermano, que la herencia de nosotros como hijos de Dios es mucho mejor que esto que heredaron el pueblo de Israel allá en Canaán. Ahora, ¿por qué digo esto, mis hermanos? Porque dice la Escritura que la nueva Jerusalén, oiga, mi hermano, la nueva Jerusalén de la cual usted y yo seremos herederos si no desmayamos y nos afirmamos y seguimos en la obediencia de su palabra. Dice que la nueva Jerusalén, mis hermanos, es una ciudad que no ha sido hecha con manos de hombre. Que la nueva Jerusalén, dice la Escritura, mis hermanos, que está hecha, dice, de piedras hermosísimas y preciosas. Que dice la Escritura, mi amado hermano, que la calle, dice, es de oro. Y dice que el mar, hermano, es un mar de cristal. Ahora, cuando habla de estas cosas, mis hermanos, quizás está hablando de algo que la mente humana no puede entender, hermano. Está hablando de lo hermoso, de lo precioso, de lo inigualable que será o que es ese lugar, y en el cual, mi amado hermano, usted y yo tenemos parte. Dice la Escritura, mi amado hermano, de que en ese lugar también, dice, está el árbol de la vida. Y dice la Escritura, mis hermanos, que las cisternas de agua que habla aquí en esta Escritura, cuando nosotros nos trasladamos hasta el libro de Apocalipsis, dice la Escritura, mis hermanos, que del agua, hermanos, de la cual habla la Escritura, dice que desciende del trono de Dios, hermano. Oiga. Ahora, si a este pueblo, hermano, no le costó, amado hermano, construir estas cosas, excavar, hermano, hacer, ¿verdad? Excavar para sacar esa agua. Ahora imagínense hoy en día nosotros, hermano, lo que vamos a heredar. Por eso es necesario que nosotros mantengamos firme. Nosotros debemos, mi amado hermano, saber de que hay una patria mejor, hermano, de que este mundo se va desgastando, este mundo va de mal en peor, hermano. Las cosas que están pasando, los homicidios, los asesinatos, las emboscadas, la droga, el alcoholismo, la prostitución, hermano, el lesbianismo, la homosexualidad, hermano, este mundo está infestado, hermano, de pecado. Este mundo va de mal en peor, pero debemos de alegrarnos porque para nosotros hay una patria mejor. Hay algo que Dios ha ido a preparar para nosotros, mis hermanos. Mientras que el mundo, mi hermano, heredará de su corrupción, heredará corrupción, heredará muerte. Los que creemos en Cristo, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, vamos a heredar una patria excelente, una patria eterna, mis hermanos, una nueva Jerusalén, como declara la Escritura. Y son una de las cosas, cuando estemos ahí, mi hermano, nos vamos a olvidar de todos los sufrimientos. Pero aquí viene el recordatorio, mi hermano. Y dice en el verso 12: pero no olviden que fue Dios quien los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud. Y es aquí, mi amado hermano, donde el pueblo del Señor ha tomado muy en poco ese sacrificio tan grande. Y cuando digo, mi hermano, que el pueblo del Señor, estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de gente inconversa. Estamos hablando de creyentes.
que se han olvidado, mi hermano, al igual que el pueblo de Israel. Porque cuando usted ve la historia, hermano, del pueblo de Israel, usted se da cuenta de que el pueblo de Israel, hermano, fue bien terco, como dice. Fue bien desobediente. Y sabe, una de las cosas, lo más terrible de esto es de que el pueblo de Israel miró la mano de Dios a su favor. El pueblo de Israel miró, como dije hace un momento, hermano, milagros poderosos. Hermano, cosas extraordinarias vieron, hermano, los ojos del pueblo de Israel, y aún así se atrevía a rebelarse contra Dios. Por eso es de que la Escritura nos llama a nosotros que somos más bienaventurados. ¿Por qué dice que somos más bienaventurados que el pueblo de Israel? Hermano, porque nosotros solamente hemos creído a lo que los apóstoles han venido predicando. El evangelio que usted y yo hemos recibido, lo hemos recibido por fe. Hermano, y cuando digo que hemos recibido por fe, mis hermanos, porque la fe ha sido la causa, ha sido el motivo, ha sido la razón por la cual usted y yo estamos hoy. ¿Sabe por qué digo que por la fe? Porque Dios nos sacó, mi hermano, del mundo, del lugar a donde nosotros andábamos perdidos, hermano, sin Dios, sin esperanza. Hermano, de allí Dios nos sacó. Algunos de nosotros andábamos perdidos, hermano, en el alcoholismo, en la droga, haciendo cosas deshonestas. Hermano, ¿qué cosas, amado hermano, el mundo hace? Pues quizás alguna de esas cosas nosotros andábamos haciendo, pero Dios se acordó de nosotros y nos sacó. Nos rescató. Nos perdonó y nos ha dado, dice, una vida nueva, mi hermano. Y sabe, una de las cosas, nosotros no podemos darnos el lujo de olvidarnos de nuestro Dios. Dios quiere, mi amado, que usted y yo no seamos mujeres y hombres malagradecidos, sino que estemos, hermano, agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe? El simple hecho, mi amado hermano, de estar aquí con vida, ese es un milagro para nosotros. El simple hecho, mi hermano, de poder nosotros tener todavía, gracias al Señor, ¿verdad?, un cuerpo, mis hermanos, sano todavía, ese es un milagro de Dios, hermano. Mire cuántas personas hay allá en los hospitales. Mire cuántas personas están presos. Mire, hermano, cuántas personas están, hermano, sobrepasándose de una dosis de droga. Algunos de ellos han caído en manicomios, algunos de ellos han caído en los hospitales, hermano, por abusar de la droga, por abusar del alcoholismo. Algunos de ellos están muriendo, algunos de ellos están cometiendo suicidio. Gracias, hermano, a la misericordia de nuestro Dios, Dios nos sacó de ese mundo y nos tiene sentados en este lugar, hermano, alentando nuestro corazón, hermano, dándonos una esperanza de que todo en el mundo va mal, pero aquellos que están en Cristo, las cosas van bien para ellos. Solamente tenemos que perseverar, solamente tenemos que permanecer firmes, solamente tenemos que seguir caminando, porque sabe, una de las cosas, mis hermanos, esto todavía no se ha acabado, todavía falta un poco más, como declara la Escritura, pero el que ha de venir vendrá, mi amado hermano. No desmaye, afirme su fe, busque de la presencia del Señor. No permita que las cosas de este mundo, hermano, lo aparten de lo que ha creído. No permita que el afán, no permita que los problemas, necesario es que los problemas vengan, pero no nos afanemos en las cosas del mundo, mis hermanos. Afanémonos más en buscar de su presencia, de escudriñar su palabra, de venir en oración, hermano, delante de su presencia, por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por aquel que está en el alcoholismo, por aquel que está en la droga, por aquella mujer que se anda prostituyendo, por aquel hombre, aquella mujer que han cambiado, verdad, su gusto natural. Hermano, empecemos, hermano, a clamar al Señor, no perdamos el tiempo. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Acordémonos de donde Dios nos sacó. Amén. Y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. No es como el mundo, que no tiene esperanza. Por eso el mundo, mis hermanos, hace y deshace, porque a ellos todavía no se les ha abierto los ojos todavía. Pero nosotros que entendemos, hermano, que tenemos una patria mucho mejor, no nos olvidemos de nuestro Dios.
Es necesario que sigamos caminando. Es necesario que sigamos, hermanos, esforzándonos. El camino nunca ha sido fácil ni será fácil. No fue fácil para el pueblo de Israel, no fue fácil para los profetas, no fue fácil para el mismo Señor Jesucristo. Tuvo mucha oposición. No fue fácil, mi amado hermano, para los apóstoles. No fue fácil, ni tampoco será fácil para la iglesia. Pero con Cristo todo lo podemos. Amén. ¿Por qué digo que con Cristo todo lo podemos? Porque el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que debemos de animarnos los unos a los otros. Debemos, hermanos, de entender de que no, hermanos, nosotros no corremos como corre el mundo que va sin esperanza. Nosotros corremos como aquel que tiene una esperanza y una esperanza viva. Su nombre es Cristo. Amén. Su nombre es Cristo. Caminemos, esforcémonos, mi hermano, y animémonos los unos a los otros, porque Cristo viene. Amén. Póngase de pie en esta hermosa hora, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios y Salvador, amén, a pedirle que tenga misericordia de nosotros y nos ayude para seguir adelante. Gloria a Jesús. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor amado, que nos ayudes, pidiéndote, Padre de la gloria, que nos des las fuerzas que necesitamos, Señor, a cada uno de nosotros para seguir adelante. Señor, tú sabes que te necesitamos y te pedimos que nos des, Señor, ese amor, que nos des, Señor, esa pasión por buscarte. Dios mío, que podamos entregarnos totalmente a ti, Señor. Danos, Dios mío, esa hambre de tu palabra, esa hambre de escudriñar tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Dios mío, porque nosotros entendemos que tenemos una esperanza viva. Dios mío, tenemos una promesa de parte tuya, Señor. Hay una herencia, Padre, que tú vas a darnos a cada uno de nosotros y permanecemos y llegamos, Señor, hasta la meta final. Por favor, Dios mío, guárdanos mientras caminamos, mientras transitamos por este mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Guárdanos para no caer, Dios mío, en la glotonería de este mundo ni en el pecado, sino guárdanos, Señor amado, para que nosotros te sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde el tiempo con nuestra hermana Margarita.